Así que bueno, como les decía, si hay alguna novedad, les va a llegar el mail, ¿sí? Pero entiendo que la semana que viene deberíamos volver al aula con normalidad o algo por el estilo. Eh, me falta, me está faltando Becerra, Marcos Becerra. ¿Alguien sabe algo? ¿Se conectó en matemática o no? Sí, profe, él estuvo conectado en matemática. Bien, bueno, entonces capaz que se conecte. Vamos a esperar un cachito. Bien, bueno, ahí les compartí la pantalla, ¿sí? De la plataforma, como arrancamos siempre. Profe, Sí, eh, en matemática nos dijeron que el lunes que viene también era virtual. ajá, bueno, bien. Entonces voy a averiguar un poco con más detalle entonces y les aviso, ¿sí? Ojalá que no, pero bueno, vemos. Si no, podemos hacer la visita el lunes y tener la clase en otro momento. Bueno, Vamos a tratar de acomodarlo, ¿sí? Bueno, cuéntenme cómo le fue con lo que vimos la semana pasada. Les dejé acá la clase, no sé si lo pudieron abrir o mirar. Es un link de YouTube, ¿sí? Está la clase entera ahí. Es bastante largo el video, pero bueno, si lo adelantan pueden ir a las partes que les interesa, digamos. Eh, ¿Alguno o alguna que me cuente cómo le fue? A mí sí, profe, me fue bien. Bien, Tuve profe. problemas en lo de los colores, profe, pero solamente en el de color naranja. No sé por qué me costó ahí, pero le tendría que, como para que usted, porque no se va a poder fijar de acá. Bueno, ahí Si lo le vemos. muestro mi hoja, Bueno, ahí nadie entregó nada. Fíjense, enviados cero. ¿Sí? Es que profe, Así eso lo que, usted, íbamos ahí a no dice preguntar. viernes 14. Claro, sí, bueno, yo les dije que era para este lunes. No, no, no miren siempre la pero fecha porque por ahí armo el link y queda con la fecha es X. que sabe que No, Sí. profe. usted había Yo dicho les que dije que nosotros intentaran teníamos que hacerlo. hacer un Si no les salía, no había claro. problema. Ay, Pero si bueno. el que lo hizo, lo podría haber subido, como Ay, para decir, yo sí lo bueno, hice todo, lo hice. profe. Básicamente lo hice. eh, bueno, no importa. No hay problema. Les Igual había yo Sí, dicho sí, tengo sí que dudas, profe. intentaran profe. hacerlo y que lo íbamos a ver hoy, ¿sí? Así que vamos Ah, bueno. a eso, ¿sí? Lo tengo acá medio preparado, o debería. Bien. Bueno, fíjense, dibujar las distintas alturas, ¿sí? Con los siguientes colores. O sea, estoy pensando que por ahí me conviene, lo voy a abrir acá. Eso Denme un tenía dudas, segundo. profe. Ahí lo vemos. Denme un segundo que lo voy a abrir en otro lugar. Así podemos dibujar arriba. Y se va a entender mejor. Bien, no sé si se percataron de esto que estoy haciendo, ¿sí? Pero espero que se hayan dado cuenta. El norte, Y yo sí me... ¿sí? Bien, el norte estaba apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Claro. Acá lo que hice fue girar el mapa, ¿sí? Para Sí, que yo se hice lo entienda mismo. mejor. Bien, perfecto, entonces. Ahí ya estamos, primer punto, de acuerdo. Entonces, fíjense que tenían que pintar de azul, de amarillo, de rojo, verde y naranja, ¿sí? Entonces, la idea básicamente era que, por ejemplo, desde los 405 a los
o vamos a arrancar desde abajo, mejor dicho, de 300 a 345, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, en esta parte, tenemos la curva de nivel de 375, ¿sí? La de 350, y por supuesto viene descendiendo la pendiente en este sentido, ¿sí? Vamos a cambiar de color. No me deja. Eh, eh, eh. Creo que se conectó alguien. A ver. Marcos, que era el que faltaba. Ahí está. Bien. Somos todos entonces. Entonces, mm, teníamos que pintar, bueno, vamos a suponer que esto es azul, ¿no? Como les decía, 375 viene descendiendo la pendiente 350, ¿sí? O sea que esta línea o esta curva de nivel, mejor dicho, es la de 345, ¿sí? Acuérdense que teníamos una equidistancia de 5, ¿sí? 350, 355, 60, 65, 70, 75. Entonces acá lo que había que hacer era, con un lápiz, ¿sí? Y mucho más prolijo de lo que estoy haciendo, pintarlo, ¿sí? Esa era un poco la idea. A ver si no tengo colores. A ver acá. Vamos a darle un color. Pensé que había que marcar las líneas, profe, yo marqué las líneas. Bueno, en definitiva, digamos, si pintaste de amarillo desde la 345 a 370, no estaría mal tampoco, ¿sí? O sea, a lo que voy es esto. Si vos hiciste esto así, ¿sí? Esto está quedando muy feo, pero va a servir, digamos, para que se entienda. ¿Mm? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Bueno, yo fui marcando las líneas así con color. Pero ¿las tengo que marcar hasta donde termina la línea o solamente pedazos nomás, profe? ¿O la No, continuamos no, hasta donde termina? la idea era pintarla, digamos, ¿sí? O sea, esto, que no logro encontrar el color, Profe, sí, sería rellenar la franja de la separación. claro, o sea, fíjense, vamos a borrar acá, más fácil. No estoy entendiendo, Fíjense, profesor. esta curva de nivel, esta curva de nivel Yo acá, también. esta curva la ven, Sí, ¿sí o no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bien, entonces, esa curva, ¿sí? De esta línea, digamos, hacia abajo, pendiente abajo, tiene que tener un color azul, ¿sí? Y esta línea pendiente arriba hasta los 370 metros, hasta esta línea, ¿sí? 375 menos 5, que es la equidistancia, 370, ¿sí? Entonces, tenían que pintar, ¿sí? Lo estoy haciendo muy rápido y muy feo, ¿sí? Pero la idea era que pinten, ¿sí? Fíjense que acá tienen la de 350, siguen subiendo, 350, todo esto les iba a quedar todo el mismo color, ¿sí? Hasta la de 350 inclusive por lo menos, y hasta la de 370, ¿sí? O sea, todo esto, ¿sí? De la de 370 pendiente abajo, tenía que ser de un color, ¿sí? ¿Eso se entiende, más o menos? No, Ahí, profe. Profe, le soy algo así. sincera, no entiendo. Ah, sí, profe, mire, a ver si se nota. Algo así, lo hice yo. ¿Ve mi cámara? Sí, yo también, profe. Bueno, está Claro, yo bien. también. Está bien, o sea, todas esas líneas entre la 345 y la 370, en este caso, tienen que ser amarillas, ¿sí? Claro. Pero O sea, no es la yo lo línea, pinté sino la así. línea, por ejemplo, la 370 no la puede pintar de dos colores, ¿sí? La No. 370 tenés que pintar desde 370 pendiente abajo de amarillo y de 370 pendiente arriba de rojo, ¿sí? O sea, Ah, ya lo esta, entendí. por ejemplo, esta 370, Rojo.
para este lado va a ser amarilla y para este lado va a ser roja. ¿Sí? Claro, porque disminuye. Bien, ¿hasta dónde va a ser roja entonces? Va a ser roja desde el 370 hasta el 380, o sea, solamente 10 metros. ¿Sí? Ah, bien. 380 es esta. ¿Sí? Entonces, si esta la seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos, ¿sí? Supongamos que se corta ahí, la seguimos, la seguimos, la seguimos, la seguimos, ¿sí? Perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Hasta 370 era, habíamos dicho, hasta ahí, ¿sí? Ujú. Sí. Ahí, ¿sí? Más o menos, 375, 380, la otra la marqué mal, estoy viendo. Me había salido. Profe, entonces las marcamos hasta el final, o sea, hasta donde termina. Claro, hasta donde termina el mapa, digamos, ¿sí? Sería Pero de como punta que a las punta. rellenamos, Algo no las así. delineamos, las rellenamos, o sea, las Exactamente. pintamos así. Exactamente. Esta, ¿sí? Ah, más fácil, profe, ¿sabes Ahora qué? se entiende un poco mejor. Ahí, algo así, digamos. Ah, bien. Intento, Profe, a o ver sea que el ahora azul queda el si se entiende punto nada mejor. más. Ahí, ¿sí? Y vamos con la amarilla ahora. Vamos a suponer, un segundo, ahí. La amarilla era hasta el 340, habíamos dicho, ¿no? Vamos a suponer que se corta acá el mapa, ¿sí? Para no dibujar todo. Hasta el 345, perdón. Entonces, acá sigo teniendo 350, incluso más, ¿sí? Sigo teniendo bastante más. Esta, fíjense que es la de 375, esta, donde pasa B, entonces hasta el 370 sería ahí, ¿sí? Esa la copio, ¿sí? Acá copio esta, ¿sí? Y ahí la cerré, creo, y espero. Ahí la pintamos, ¿sí? De amarillo. Y esta, que era menor a 345, y, ¿sí? Otra vez lo mismo, ahí lo pintamos de esta manera, ¿sí? La copiamos, digamos, ahí, le damos un color, esto ustedes lo hacen en la hoja, digamos, va bastante más rápido, y esa era más o menos la idea, ¿sí? Seguir las líneas y que les quede, dependiendo la cota, ¿sí? De un color o de otro, ¿sí? ¿Se entiende mejor ahí? Incluso fíjense que de 380 a 405, ¿sí? Tiene que ser verde, entonces acá estamos entre 380, 400, ¿sí? Seguimos un poco más, 405. Entonces, en este caso, tendría que haber sido algo de esta manera, ¿sí? Pintado. Y era, uh, bueno, otro color vamos a poner cualquiera, ¿sí? Ahí, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, más o menos, sí. Sí, Bien. profe. Y después Pero del le puedo hacer una 405 en pregunta. adelante, otro color. Sí, decime. O sea, Eh, fíjense, de 405 en adelante, 400 a 425, de esta línea, ¿sí? Esta línea, que es la de los 405, sería esta, ¿sí? En adelante, eh, tenemos que pintarlo todo de un solo color, ¿sí? Algo así. Esto lo estoy pintando así nomás, ¿sí? Pero para que se entienda. ¿Es el de color naranja, profe? Exactamente. Vamos a buscar algún color, algo así. No sé cuán naranja es eso, pero para que tenga por lo menos otro color, ¿sí? Quedó muy feo, pero la idea era esa, ¿sí? Hacerlo con todo el mapa. ¿Quién me iba a preguntar algo? Que la interrumpí. Profe, en azul, ¿no ¿Sí? va donde está el 350, el que está al lado de la B? Del otro lado, que hay ¿Acá? también, no, del otro lado. ¿La B o Ahí es, la...? claro, donde está el 350. Sí.
Abajo, Acá, abajo, no sería el que está, que no sé cómo decirle, bro. este ¿Dónde está el 350, azul? Claro, ese. Para abajo, ¿no sería en azul también? de acá Al otro lado. para acá era amarillo, ¿sí? Y claro, todo esto, ¿sí? Es azul, ¿sí? Esto así va de azul, ¿sí? No sé Ah. si lo había pintado antes, capaz que lo pinté sin No, mirar. no había pintado porque no sabía. Está. Sí, acá, digamos, hay una depresión, ¿sí? Si la pendiente viene disminuyendo, 375, 350, estas dos se asume, o es medio obvio, digamos, que son más bajas, ¿sí? Y como es la que sigue, son 345, o sea que esta es de 340, ¿sí? Esta que está acá, 340, esta 335, esta chiquita, ¿sí? Profe, ¿y de 300 hay? ¿Sí? Pueden ser ¿Cómo? esos dos, como de 300 hay. Creo que no. No. No, Creo que esta es la más baja incluso, si no me equivoco. entonces conté mal. Ok, Sí, o sea, fíjense que por eso, acá, en A, ¿cómo? en esos dos, en A, ahí donde está parado con en ajá, esos dos. Sí. Bueno, No pueden acá, ser. fí- fíjense que viene 375, 380, 85, 90, 95, 400, ¿sí? O sea que esto es muy probable que siga subiendo, ¿sí? O sea, estamos dibujando una montaña así, ¿sí? Para que se entienda. O sea, esta pendiente en 375 viene subiendo hasta los 400 y sube un poquito más, ¿sí? Y acá está A. Cuidado, está A. ¿Sí? Está un poco más, o sea, A está en 410 más o menos en este caso, ¿sí? Al igual que C. ¿Se entiende? Porque si no, esto, si bien es posible, por ejemplo acá, fíjense, donde está C, ¿sí? Viene subiendo de este lado y viene subiendo de este otro lado también, ¿sí? O sea, esto es una montaña, entonces, o una elevación, para que tenga un nombre un poco más específico, ¿sí? Entonces, no pasa esto. Cuando llega a 400, no hace así, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muy poca distancia, digamos. Es muy probable que sea algo más bien más chato arriba, ¿sí? Y después vuelve a bajar. Por eso acá estas dos curvas no se unen, ¿sí? El 400 corta acá más o menos, ¿sí? 405, ¿sí? 410, que es donde está C, y después sigue. O sea, sigue subiendo, pero como no llega a 415, no está la curva de nivel de 415, que sería este nivel, más o menos. ¿Se entiende? Puedo dibujar de vuelta si quieren, un poco más claro. ¿Hay alguien de otro lado? Sí, estoy tratando de hacerlo. Es que yo di vuelta al mapa con el coso de Paint, profe, pero me cambió la A, la B y la C, así que voy a usar otra aplicación. Profe, le hago una Ah, pregunta, bueno. ¿se puede hacer con copia también? ¿Cómo? O sea, con hoja, o sea, ¿se puede hacer imprimirlo así y hacerlo? Claro, sí, es lo ideal, digamos, es lo más fácil, ¿sí? Y encima yo Eh, me había sentido re segura, como que estaba bien. no sé quién me decía lo de Paint. Si, ahí, en ese caso, por ahí te conviene copiar y pegar la pantalla. No sé si lo abriste el archivo directamente en Paint o cómo lo hiciste. Pero si copias y pegas pantalla, digamos, te copia lo que ves. Entonces, cuando lo girás o cuando lo movés, nada, se mueve todo junto. Y los puntos no se deberían mover. Capaz que fue eso el problema. Profe, Bien, ¿sí? igual a los colores, o sea, lo podemos ubicar en distintas formas, porque ponele yo sacando a mí me había dado bien contando y todo, pero quizás no lo hice ponerle el amarillo donde usted lo puso, o cosas así. Puede ser que sea distinto porque se repiten los números. No, claramente, o sea,
el amarillo, por ejemplo, va a ir desde esta curva de nivel, ¿sí? Hasta el 380, en esta parte, ¿sí? Y después, si esto lo seguimos, ¿sí? Fíjense que si seguimos la curva de nivel de 370, es bastante extensa, ¿sí? Fíjense que sigue. Vamos a movernos para el costado y atraviesa casi todo el mapa, ¿sí? Y Claro. acá está de vuelta, ¿sí? O sea, que todo esto, ¿sí? Todo esto hasta el otro lado, ¿sí? Claro, por Y eso le preguntaba yo si hay que continuar las líneas. todo O sea, si esto, vos ¿sí? marcas una, Exactamente, tenés que sí, sí, terminarla. exactamente. Ah, Ahí y todo profe, eso tiene que ir de un solo color, ¿sí? claro, claro. O Profe, sea, ¿y usted sigue hasta allá, ¿no? Y acá aparece el azul y acá también aparece el azul, tengan cuidado ahí, acuérdense que recién lo vimos. O sea que esto, profe? ¿sí? Y Hasta por decir- el, ¿no le podemos enviar por el foro de consulta o algo así para que usted vea a ver si vamos bien? Porque si lo entregamos y está mal. No, no, pero si lo entregan lo pueden modificar después, no hay problema. O sea, si Ah, bueno, ustedes porque lo yo lo hice subían, para mí. yo ya sabía más o menos lo que habían hecho y podía anticiparme, digamos, o preparar algo para que se entienda más. Eh, pero súbanlo sin problema, después eso lo pueden modificar, no tiene, digamos, no tiene nota ni nada, ¿sí? Ah, bueno, me asusté, profe, porque si no le mandaba una foto por correo, a ver, y usted me dice, no, está mal, bueno, lo vuelvo a hacer, no hay problema. Pero si voy, porque si lo borro otra vez, es que no voy a entender. Está bien, está bien. Bien, bueno, primer punto respecto a los colores, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que no se haya quedado claro? No, profe. Bien, calcular pendientes. ¿Se acuerdan cómo lo hicimos? ¿Les sirvió lo que estaba en el video? ¿Lo pudieron hacer con problemas, sin problemas? ¿No les salió? ¿Les salió? Yo sí lo puedo hacer, profe. Bien. ¿El resto? Bien, profe, sí, en eso, en las calcular pendientes, sí. A mí donde se me complicó fue la 3 y la 4. Profe, yo no Bueno, entendí. bien. O ¿Qué sea, para cosa? ¿Lo llegar de de la la escala, ¿qué pendiente? tengo que hacer? Bien. Bueno, vamos a hacer uno de los dos, ¿sí? Rápidamente y así también les sirve el resto, ¿sí? Denme un segundo, vamos a agrandar un poco acá. Bien, vamos a arrancar por la escala, que es lo más básico, digamos, y lo más necesario incluso, ¿sí? Fíjense que en el mapa tenemos esta escala, ¿sí? De 0 a 100, nos está diciendo que 3 centímetros, casi, o 3 centímetros, ¿sí? Son 100 metros, ¿sí? 3 centímetros son 100 metros, ¿sí? Entonces, un centímetro van a ser 33 metros aproximadamente, ¿sí? Si esto lo llevamos a una escala, ¿sí? 33 metros, ¿cuántos centímetros son? ¿Sí? Son 3.300 centímetros, ¿sí? Más o menos, en realidad. Esto seguramente se ha distorsionado un poco la imagen y la escala debe ser un 3.000, pero bueno, en realidad por ahora tampoco nos interesa demasiado, ¿sí? Con saber que 3 centímetros son 100 metros, ¿sí? Ya es suficiente. Entonces, fíjense que la distancia, ¿sí? Entre C y D, ¿sí? Es, fíjense, me marcaba ahí, 28 milímetros, ¿sí? Supongamos 3 centímetros, ¿sí? O 30 milímetros. Entonces, tenemos ahí lo que se llama distancia planimétrica, ¿sí? O sea, nosotros lo que estamos viendo en el mapa este, ¿sí? Es una distancia que es plana, ¿sí? Distancia planimétrica. Y lo que estamos viendo es un punto D, ¿sí? Y un punto C, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde arriba, ¿sí? Sobre la línea, pero en definitiva, en realidad, el D está en una cota más alta que el C, ¿sí? Vamos a poner el punto D acá y el punto C ahí, ¿sí? No lo estoy haciendo a escala. Pero bueno, fíjense que ya dijimos, tenemos 3 centímetros, entonces esta distancia planimétrica son 100 metros, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, sí, profe.
Sí, sí. Genial. Bien, denme un segundo que les quiero mostrar de vuelta. Profe, ese programa que usted está, ¿lo descargó o lo compró? No, lo descargué, lo tengo para la compu, si quiere, el que quiera se lo paso. Tengo el crack y todo. Así que la otra clase, si quieren, se los paso. Es Es el como, Illustrator, o sea, es como el Corel, digamos, pero como el Paint, nada. Sí, bueno, un poco más complejo y tiene más herramientas, claro. digamos. Y es muy similar al Corel, ¿sí? O incluso al Photoshop también. Profe, le hago Bueno, una profe, pregunta. ¿me puede pasar? Sí, Porfa, la clase bien. de vuelta, que no entendí. Eh, para sacar porque nos dice dónde se encuentra el pico más alto de este mapa y el más bajo. ¿Lo marcamos Sí. o no? No hace falta. Ahora vamos a llegar a ese punto. Primero vamos Ah, a bueno, terminar acá perdón. con este y después vamos al otro. Bien, ahí les copié del archivo. Acuérdense que pendiente era la equidistancia, ¿sí? En realidad, eh, esta E es medio confusa, ¿sí? Porque dijimos que equidistancia es la distancia entre las curvas, ¿sí? Y en definitiva, debería decir la distancia vertical, ¿sí? Entre las curvas. Entonces, bueno, por ahí es un poco confuso, ¿sí? Pero bueno, fíjense que el D, ¿sí? Tenemos que es 375 y el C, o sea, perdón, 365, ¿sí? 375, 370, 360 y 5, ¿sí? Entonces, D está a una altura, ¿sí? De 365 metros, ¿sí? Y C, ¿sí? Está más alto, ¿sí? Vamos a modificarlo para que quede más claro. Ahí, ¿sí? Y C está más alto, ¿sí? Y está a 400, 405, 410, ¿sí? Ahí se entendió, más o menos. Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es la pendiente, ¿sí? En este caso, el E sería la diferencia entre 410 y 365, ¿sí? Que en la clase anterior hemos dicho que era 45, ¿se acuerdan? 410 Sí, menos profe. 365 igual a 45, ¿sí? Y esto sería igual a E, ¿sí? Y la D, que es lo que nos está faltando, son los 100 metros, ¿sí? O sea, estos 100 metros que vemos en el plano, ¿sí? Lo podemos llevar abajo, es lo mismo, ¿sí? Y en definitiva es la distancia, ¿sí? O sea, no es la distancia real, ¿sí? La distancia real es esto que marqué acá, y que lo voy a dejar punteado. Vendría a ser como la escala, profe, ¿no? No, no, la escala es esto que está acá, ¿sí? Esto. O sea, Claro, pero la la clase escala, pasada hicimos 30 milímetros. sí, está bien, pero esta línea, digamos, es la escala, ¿sí? Pero en este caso coincide con la distancia planimétrica, pero no es lo mismo, ¿sí? El concepto es completamente distinto. O Ah, sea, bueno. eh, la escala es la relación entre la realidad y lo que vemos en el mapa, ¿sí? Y la distancia planimétrica no es Claro, más claro, que no, la es que igual distancia la parte entre... entre dos puntos en un plano, ¿sí? Sí, En una línea horizontal, que es esto. sí, sí, Pero la sí. distancia real es esta, Por ¿sí? eso en el segundo nos da otro. Claro, el Ajá. segundo Sí, profe. era más largo, ¿sí? 203. Ajá. Claro, era un poquito más de 200, ¿sí? Entonces esto se modificaba y las alturas de A y de B también son distintas, ¿sí? O las mismas, no, son las mismas, ¿sí? Pero por eso la pendiente nos da distinto. Entonces acá la pendiente va a ser igual a 45, ¿sí? Sobre 100 y por 100 de vuelta, me parece que era así.
O sea, nos quedan 45 en definitiva. ¿Sí? 45%. Digamos, si esto hacemos el A y el B después, tenemos que esta distancia, vamos a hacerlo de nuevo, para que vean que tiene sentido, digamos. Pero fíjense, si a esto lo copiamos y lo pegamos, ¿sí? Lo ponemos ahí, a esto sería B, no, sí, B, este sería A, ¿sí? Pero ahora lo que pasa es que esta distancia se duplica, ¿sí? ¿Recuerdan que era 203, me decían recién? Más o menos. Entonces, esto se duplica, ¿sí? Y en definitiva, la E es la misma, ¿no? Más o menos. Habíamos dicho 410 y 365, ¿sí? ¿No es 370, ¿no era, 370? profe? 370 puede ser, no me acuerdo. Ahí lo vemos. Sí, profe, era Sí, 370. 370, bien. 370, ¿sí? O sea que peor todavía, esta distancia es 40, ¿sí? O sea, esto, ¿sí? Tiene que modificar, profe, igual en el otro, ¿no? Esto es 40, ¿sí? Entonces, si a este lo adaptamos, ¿sí? Fíjense que a simple vista vemos que tenemos menor pendiente, ¿sí? O sea, no es lo mismo este ángulo, ¿sí? Que este. Es mucho más chiquito, ¿sí? Y esto nos daba, ¿cuánto les daba? ¿20 más o menos? ¿Puede ser? 19,7 me dio a mí. Ajá, Bien, está 19. bien, sí, porque esto en vez de ser 200 era 203, así que está bien. 19, 7. entonces, como vemos, Profe, ¿sí? Tenemos una pendiente bastante menor, ¿sí? En esta distancia, e incluso se ve en la cantidad de curvas o la distancia entre las curvas de nivel, ¿sí? Que tenemos entre ambos puntos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos eh, la misma o incluso menor cantidad de curvas de nivel y están mucho más separadas y acá están todas mucho más juntas, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Quién me iba a preguntar algo? no, yo le iba a decir, profe, que ahí tiene, donde está abajo de la B, 365 es 370, ¿no? Ajá, Ah, eso le iba a decir. ¿sí? Y de ahí abajo de la A, 410. No, este 40 es este y la A sí es 410, ahí. ¿Sí? O ¿Y sea, el 40 ese, profe? es la diferencia entre Ah, 410 la y diferencia, claro, 370. claro. Sí, sí, Exactamente. sí, ahora sí. O sea, esto. La equidistancia, dijo. No, la distancia de cotas, ¿sí? O la diferencia de cotas. La equidistancia es 5, acuérdense. ¿Sí? O sea, la distancia entre curvas es de 5. Ah, Eh, 5, entonces. y Ajá. esto, ¿sí? Ahí, si contamos las curvas y las multiplicamos por 5, nos debería dar, ¿sí? Eh, la cantidad, ¿sí? Los 40. Ujú. ¿Se entiende? Sí, profe. A ver, sí, re bien. 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 Pico más alto del mapa, ¿sí? Simplemente buscar, ¿sí? El valor más alto de la curva de nivel, ¿sí? Si miramos, tenemos 400 y acá un 425, ¿sí? Así que el pico más alto estaría en este lugar, ¿sí? Y el pico más bajo, que ya lo estuvimos charlando, ¿sí? El pico no, el sector más bajo sería este, ¿sí? Con, habíamos dicho, 335, ¿sí?
Era simplemente, en este caso, buscar, ¿sí?, las curvas de nivel con mayor y menor valor, ¿sí? Y finalmente, el de mayor pendiente va a ser, ¿sí?, el lugar en donde tengamos en menor distancia mayor cantidad de curvas, ¿sí? O la menor Entre D separación y C, de curvas. Bueno, perdón, de vuelta, ¿dónde? yo había puesto eso. ¿A dónde? Que no te Mayor entendí. pendiente entre D y C, porque hay bastantes curvas, y hay una mayor pendiente, ¿o Bien, no? sí, claro, pero bueno, no necesariamente tiene que ser esta Vendría a orientación, ser ¿sí? la zona del medio, en realidad. ¿Cómo? Como que vendría a abarcar así la zona bien del medio, ¿viste? Que ahí se ven como así bastantes curvas juntas, Sí, digamos. acá la idea era que analizaran un poco, digamos, la distancia entre las curvas, ¿sí? Fíjense que si miramos, por ejemplo, acá, ¿sí?, tenemos mm, una, dos, tres, cuatro curvas, ¿sí?, muy juntitas, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una pendiente importante. Eh, si miramos acá estas tres o cuatro, también están juntas, ¿sí? Entonces, había que calcularlo y era bastante engorroso, pero con que, digamos, identificaran el uno o dos lugares con mucha pendiente ya era suficiente, ¿sí? Ya que hayan dicho ¿Las C y marcamos D también, también profe? está bien, ¿sí? Sí, Ajá. lo pueden marcar con una línea o un sector, digamos así, eso no hay problema. Ya les digo, la idea era que Ah, analizaran un poco la distancia entre las curvas, solamente, ¿sí? claro, porque póngale también ahí en el medio, ¿viste? Vio que está 400, entre 350 también hay bastante, o entre 375, profe, en el medio. Claro, pero bueno, ahí, por ejemplo, también depende de la distancia que tomemos. Por ejemplo, fíjense esta, acá. Están súper juntas. Si yo digo acá, y sí, ahí tengo muchísima pendiente. Pero si yo a esta línea la extiendo, ¿sí?, la pendiente cambia, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, bueno, ahí era un poco subjetivo también, porque dependía de cuántas curvas de nivel tomaran, ¿sí? Pero bueno, la idea era que más o menos analizaran eso, ¿sí? Donde hay sectores con mayor pendiente, ¿sí? No les pregunté Ah, por bueno, menor. Bien, así que bueno, más o menos esa era la idea del práctico, ¿sí? Vamos a la teoría, ¿sí? Que si no, no llegamos a ningún lado. profe, ¿lo entregamos el viernes entonces o ya mañana? Así pone Sí, la fecha que cuando ustedes lo me dicen. terminen, entréguenlo, ¿sí? Así para el lunes que viene, sí o sí, así lo puedo mirar y corregir. Ah, Bueno, bueno, profe. profe. Genial. Ahí ya vengo, ¿eh? Bien. Bueno, la teoría de hoy es bastante cortita, ¿sí? Va, medio similar a la de la clase pasada. Eh, Así que bueno, vamos a tratar de mirarlo y después hablamos un poco de la parte práctica, ¿sí? Que de nuevo, una vez que estemos presencial, se va a hacer un poco más llevadero todo, ¿sí? Eh, bien, ahí ya está compartiendo. Genial. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de la parte estructural, ¿sí? Básicamente del comportamiento mecánico, ¿sí? De las rocas, ¿sí? Estuvimos charlando ya, acuérdense que hablamos de que, bueno, las rocas sedimentarias siempre se depositaban de manera horizontal, ¿sí? Acuérdense. Entonces, si nosotros vemos una roca inclinada, ¿sí?, o una roca como estamos viendo acá en las fotos, fíjense que está toda doblada, ¿sí?, plegada, incluso con otra orientación muy distinta a una roca horizontal, ¿sí? Bueno, tenemos que tratar de poder explicarlo, ¿sí?, de alguna manera, ¿sí? Incluso analizarlo.
Entonces, bueno, a grandes rasgos, sí, la geología estructural se encarga de eso, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, estudia, sí, la orientación, sí, de pliegues y fallas. Ahora vamos a ver los tipos de fallas, que es un tema bastante importante. También estudia la deformación, la naturaleza y la dirección, ¿sí? De la fuerza que sufre una roca, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de esfuerzo y de fuerza y de deformación, fíjense que cualquier cuerpo, ¿sí? Por más rígido, ¿sí? Que sea o duro que sea, siempre va a tener un punto en donde se quiebra o se deforma, ¿sí? Por supuesto, en este caso, el tipo de roca va a jugar un papel preponderante, ¿sí? En si se deforma o no y cuánto se deforma esa roca, ¿sí? Al igual que si yo quiero, no sé, doblar una regla o un vaso, ¿sí? Me va a costar bastante más el vaso de vidrio que la regla de plástico, ¿sí? Esto es lo mismo, solamente que aplicado a las rocas. Entonces, fíjense que cuando hablemos de deformación vamos a estar hablando de el cambio en el tamaño, la forma y la posición, ¿sí? De la roca, ¿sí? La posición o la disposición de la roca, ¿sí? No estamos hablando de metamorfismo, sino que estamos hablando de cómo, de cuánto espacio ocupa la roca y de cómo lo ocupa, ¿sí? ¿Se entiende? No es lo mismo que diagénesis, no es lo mismo que metamorfismo, no es lo mismo que magmatismo, ¿sí? Acá estamos hablando netamente de cómo se dispone la roca, ¿sí? En la naturaleza. Algo que ya estuvimos charlando y que incluso lo adelanté en algunas clases, es que a nivel tectónico, ¿sí? O a nivel corteza, o a nivel planeta incluso, los bordes de cuenca, que es donde, los bordes de placa, que es donde interaccionan las placas justamente, es donde se dan los mayores esfuerzos y justamente es donde mayormente se deforman las rocas, ¿sí? Por eso, esto creo que ya lo conté, me parece, tenemos, ¿sí? Muchos pliegues en la zona de Chosmalal, ¿sí? O incluso hacia la cordillera, ¿sí? Esto después, si no, lo charlamos, les hago un dibujito en el pizarrón y se va a entender mejor incluso. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿sí? Ya lo venimos charlando, hemos hablado de escudos, acuérdense que son zonas estables en los continentes y, digamos, la acción, ¿sí? Sucede en los bordes de placa, principalmente. No quiere decir que no haya pliegues en sectores centrales de las placas continentales u oceánicas, pero el fuerte, digamos, o la mayor cantidad se da en los bordes de placa, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá otros dos conceptos, ¿sí? Que son fuerza y esfuerzo, ¿sí? La fuerza básicamente es lo que, en definitiva, hace mover a un objeto o mantiene el movimiento de uno que ya se esté en movimiento, ¿sí? Y el término esfuerzo, ¿sí? Es cuánta fuerza yo aplico, ¿sí? En una área determinada. Acá entran en juego muchos factores, ¿sí? Entre ellos el área, ¿sí? Y no solo, o sea, no solo la cantidad de esfuerzo, ¿sí? O la cantidad de fuerza, sino en qué área lo aplico, ¿sí? No es lo mismo, es como esas personas que se acuestan en las camas de clavos, ¿sí? Si se sentaran, se pincharían, pero como se acuestan y reparten, digamos, el peso o el esfuerzo sobre la cama de clavos, no se lastiman, ¿sí? Es más o menos lo mismo, o lo mismo en realidad. Bien, entonces, dentro de los tipos de esfuerzo, vamos a tener tres tipos, ¿sí? Que son el compresivo, el primero, que básicamente son las fuerzas que tienden a cortar, ¿sí? Las rocas o un cuerpo. Y acá lo que se da, fíjense, es que se engrosa la corteza, ¿sí? Se pliega, se fluye o se mueve, ¿sí? Y se termina fracturando en muchas ocasiones. Esto es típico, ¿sí? De nuestro borde convergente en la zona de la cordillera, ¿sí? Entonces, de nuevo, no es un capricho tener el orógeno, ¿sí? O sea, estamos hablando de dos placas colisionando que generan compresión. ¿Eso qué hace? Engrosa la corteza, la fractura, la mueve, ¿sí? La eleva y la pliega, ¿sí?
Entonces, ya podemos hacer incluso una analogía directa entre el tipo de borde de placa y el tipo de esfuerzo característico, ¿sí? En un borde convergente vamos a tener esfuerzos principalmente compresivos, ¿sí? Por otro lado, tenemos la tensión, ¿sí? O el esfuerzo tensional, que básicamente es en las placas divergentes, en los bordes de placas divergentes, ¿sí? En donde la roca o el material lo que hace es acomodarse en el mismo volumen, el mismo volumen, ¿sí? Bien digo, en más espacio, ¿sí? Entonces ahí se caracteriza la tensión, ¿sí? Y tenemos fallas normales, que es lo que vamos a charlar ahora en un ratito, ¿sí? Y finalmente, el otro tipo de esfuerzo y el otro borde de placa que nos queda es el borde transformante, ¿sí? O las fallas de rumbo, que esto hace que la roca se cizalle, ¿sí? La cizalla no es más que un deslizamiento, ¿sí? O digamos un esfuerzo con componentes horizontales, ¿sí? Y no verticales, como estamos viendo en la tensión y la compresión. Si prestamos atención a los dibujitos, fíjense que tenemos esfuerzos verticales en tensión y en compresión, ¿sí? Y en cizalla tenemos esfuerzos horizontales, ¿sí? De esta manera. Bien. Entonces, ¿cómo se deforman las rocas? O sea, esto es muy similar a cualquier material que empecemos a deformar, ¿sí? Cuando empezamos a aplicarle esfuerzo a una roca, esa deformación en principio es elástica. ¿Qué significa? Cuando es elástica, cuando dejamos de aplicar la fuerza o el esfuerzo, el material vuelve a su forma original, ¿sí? Si en cambio ese esfuerzo continúa, crece y termina sobrepasando ese límite elástico del material, lo va a terminar o deformando o rompiendo, ¿sí? Y ahí ya tenemos dos tipos, ¿sí? De deformación o dos respuestas de la roca, ¿sí? A este esfuerzo y a este exceso de fuerza, ¿sí? Que en definitiva es lo que termina pasando el límite elástico de la roca. Entonces, si la roca se pliega y al cesar el esfuerzo, la roca no vuelve a su estado original, es una deformación dúctil, ¿sí? Y si por otro lado la roca en vez de plegarse o doblarse se rompe, ¿sí? La deformación va a ser de tipo frágil, ¿sí? Se va a fracturar. Y bueno, dentro de los factores que por supuesto que influyen, como les decía, el tipo de roca, ¿sí? Acá ya estamos hablando de temperatura y presión también, ¿sí? Que es más o menos, ¿sí? Lo mismo que sucedía en diagénesis y metamorfismo. ¿Por qué digo esto? Porque estos procesos, ¿sí? Como vieron acá, ¿sí? Se dan en profundidad, ¿sí? No solo en la superficie, sino también en la profundidad, ¿sí? O sea, en superficie vamos a tener principalmente fallas, ¿sí? O deformación frágil, y en profundidad, con mayor presión y mayor temperatura, vamos a tener, ¿sí? Pliegues o deformación dúctil, ¿sí? No quiere decir que no haya, ¿sí? Las dos cosas en los dos. Esto estoy hablando de un predominio, ¿sí? Fíjense que si seguimos la profundidad, ya estamos hablando de metamorfismo, y si seguimos, ¿sí? Fusión, sea magmatismo. Bien. Y bueno, ahora esto va a ser difícil poder explicarlo sin el pizarrón, o sin la presencialidad en realidad. Ahora bien, dijimos entonces que las rocas se pueden romper o fracturar o plegar, ¿sí? Hasta ahí todo muy lindo. El tema es cuando lo queremos cuantificar de alguna manera o medir, ¿sí? Ahí entran dos conceptos muy importantes que son el rumbo y el buzamiento, ¿sí? El rumbo básicamente es la orientación, ¿sí? Respecto al norte magnético. Esto después, si quieren, se los explico. Tenemos dos tipos de nortes, pero bueno. El rumbo entonces es la orientación de la estructura geológica, ¿sí? Llamémosle estructura geológica a fractura, falla, diaclasa, pliegue, lo que se les ocurra, ¿sí? Que haya sido resultado de un esfuerzo, ¿sí? Y
el buzamiento, ¿sí?, va a ser el ángulo de inclinación, ¿sí?, de esa estructura geológica, ¿sí? Fíjense, falla, estrato, contacto, etcétera, etcétera, ¿sí? Medido en un plano horizontal. O sea, nosotros acá en esta imagen lo que estamos viendo es el buzamiento, ¿sí?, o la inclinación de estos estratos. ¿Se entiende? El rumbo, ¿sí?, no sabemos dónde está el norte, y el rumbo, en definitiva, entra, ¿sí?, en la pantalla. No sé si se entiende. O sea, el rumbo acá sería estas capas, ¿sí?, estos contactos, con un plano horizontal, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en definitiva en esa foto es solo esta cara, ¿sí?, que dice estrato buzante, ¿sí? Y el rumbo es esto, ¿sí? La línea, digamos, entre un plano horizontal, ¿sí?, y la estructura, o en este caso un estrato, ¿sí?, respecto al norte. Y el buzamiento es, con ese plano horizontal, el ángulo de inclinación, ¿sí? Acá estamos viendo solamente, lo estamos viendo en perfil, ¿sí? No lo estamos viendo en block diagrama. ¿Se entiende más o menos? Esto después, si quieren, lo Sí, vemos profe. mejor en la clase, ¿sí? Sí, sí. Bien. Entonces, hasta ahí, más o menos dijimos qué sucede con las rocas, digamos, cuando sufren el esfuerzo, cómo los medimos, y ahora vamos a ver si los dos tipos de resultados que podemos llegar a tener, ¿sí?, que son los pliegues y las fallas o fracturas, ¿sí?, o diaclasas. Fíjense, una definición rápida de pliegues, ¿sí?, son las ondulaciones resultantes del esfuerzo sobre las rocas, ¿sí? Estas rocas generalmente son sedimentarias, como ya les adelanté, y también pueden ser volcánicas. ¿Por qué les puse volcánicas? Acuérdense de cuando vimos rocas volcánicas, por ejemplo, una colada de ceniza, ¿sí?, cuando se deposita de manera horizontal o pseudo horizontal, ¿sí? Entonces, si después la encontramos plegada, ¿sí?, tenemos indicios de que algo sucedió en el medio, ¿sí? Y dentro de los pliegues, ¿sí?, tenemos dos grandes grupos, ¿sí?, dependiendo de su forma o su naturaleza, ¿sí? Si tenemos una naturaleza convexa, ¿sí?, se llama anticlinal, y si tenemos una forma cóncava, se llama sinclinal, ¿sí? O sea, si es una forma de U, va a ser un sinclinal, y si es una forma de U invertida, va a ser un anticlinal, ¿sí? Como ven, no siempre son iguales, ¿sí? Ahora lo vamos a dibujar si quieren, para que se entienda un poco más claro. Si dibujamos así, ahí todo muy lindo, ¿sí? Pero tenemos incluso pliegues de este tipo, ¿sí? Pliegues así, ¿sí? Podemos tener distintas formas, ¿sí? Y siempre, uy, se me salió la... Bueno. Siempre, digamos, el convexo va a ser el anticlinal y el cóncavo va a ser el sinclinal, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, acá. ¿Sí? Acá está medio complicado porque lo estamos viendo vertical, ¿sí? Entonces no sabemos cuál es el anticlinal y el sinclinal, ¿sí? Tendríamos que ver, en este caso, cuál es el estrato más viejo y cuál es el más nuevo, ¿sí? Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos anticlinal, sinclinal, anticlinal, sinclinal, anticlinal, sinclinal, ¿sí? Acá, si lo miramos desde arriba hacia abajo, digamos, tenemos un anticlinal, sinclinal, ¿sí?, sinclinal, ¿sí? Sinclinal, anticlinal, sinclinal, ¿sí? Bien. Y por otro lado, la otra respuesta, ¿sí?, de la roca, cuando recién estábamos en deformación dúctil, ¿sí?, pliegue. Cuando hablamos de deformación frágil, ¿sí?, tenemos a las fallas, que son, digamos, el rasgo más distintivo y principal de este tipo de deformación, ¿sí? Que básicamente la falla es una fractura a lo largo de la cual
se generó un desplazamiento, ¿sí? De por lo menos algunos metros e incluso kilómetros, ¿sí? En este sentido, más o menos, recién incluso lo charlamos cuando hablamos de los esfuerzos, tenemos desplazamientos horizontales, ¿sí? Como las fallas de rumbo, ¿sí? O bordes de placas transformantes, acuérdense, y fallas con desplazamiento vertical, ¿sí? Pueden ser fallas normales o inversas, ¿sí? Dependiendo si estamos en un borde divergente, en el caso de las fallas normales, o convergente, ¿sí? O compresivo en las fallas inversas, ¿sí? Y en este sentido es fundamental el concepto de bloque techo y bloque piso, ¿sí? Se le llama bloque techo al bloque que está por encima, ¿sí? Del plano de falla. Nosotros, si este bloque lo pudiésemos sacar, lo que estaríamos viendo es el plano de falla, ¿sí? Entonces, el plano que esté por encima, ¿sí? Nosotros tenemos el plano de esta manera, el que esté por encima es el bloque techo y el que esté por debajo es el bloque piso, ¿sí? Entonces, dependiendo cómo se mueven, ¿sí? Entre ellos, el bloque techo respecto al piso, o viceversa, en realidad el que se mueve siempre es el techo, ¿sí? Vamos a tener distintos tipos de fallas, ¿sí? Que son dos. La falla normal, fíjense, el bloque techo, que es el bloque que está por encima del plano de falla, ¿sí? De este plano imaginario que vemos acá, ¿sí? Se mueve hacia abajo, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos esfuerzos tensionales, ¿sí? Se están separando los bloques, se fracturan y se separan, ¿sí? Acomodan el mismo volumen en más espacio, ocupan más espacio, ¿sí? Esto quedó medio descolgado, ahora vamos a volver. Entonces, acá un poco la definición, ¿sí? Fíjense, las fallas normales, entonces, el bloque colgante o bloque techo o hanging wall es el que desciende, ¿sí? Respecto al bloque piso o footwall, ¿sí? Siempre, generalmente encontramos rocas más jóvenes sobre más antiguas, ¿sí? Y fíjense que la mayoría tienen alrededor de un buzamiento, una inclinación respecto al horizontal, fíjense, ¿sí? De unos 60 grados aproximadamente, ¿sí? Esto ya lo dije, acomodan estiramiento o extensión, ¿sí? O tensión. Y lo que puede suceder es que tengamos en los perfiles, ¿sí? Omisión de estratos. ¿Por qué? Si este bloque se mueve, fíjense que y yo hago un pozo en este sector, me están faltando, ¿sí? Los contactos, ¿se entiende? Nos falta una parte, digamos, este que está en el medio, fíjense, si lo siguen, se corta y sigue acá. Entonces yo cualquier pozo que haga acá, no voy a tener, ¿sí? Ese estrato. Esa es otra forma, digamos, de determinar qué tipo de falla es, pero por ahora no le demos mucha importancia, ¿sí? Acá fíjense que está mostrando cómo es la omisión de estratos. Fíjense, este estrato y este, ¿sí? O sea, el bloque techo se movió hacia abajo, como indica la flecha, y si hacemos un pozo acá, o si miramos en perfil, digamos, tenemos la omisión, ¿sí? De este estrato. Entonces, estamos en presencia de una falla normal, ¿sí? Por otro lado, cuando el bloque techo se mueve en vez de hacia abajo, hacia arriba, ¿sí? Respecto al bloque piso, ¿sí? Se denomina fallas inversas, ¿sí? O corrimientos. Al contrario, ¿sí? De la anterior, las fallas inversas generalmente colocan, ¿sí? Rocas más viejas sobre rocas más nuevas. ¿Cómo explicamos esto? Fíjense que esta roca, ¿sí? O este estrato, digamos, debería continuar acá. ¿Qué pasó? Tuvimos una falla inversa, este bloque ascendió, y ahora tenemos este bloque que está acá, y sobre un bloque más nuevo, que es este, ¿sí? Acuérdense que siempre de abajo hacia arriba es más viejo hacia más nuevo. Y por otro lado tenemos repetición de estratos, ¿sí? Si hacemos un pozo acá, a diferencia del anterior que teníamos omisión, en este caso tenemos repetición, ¿sí? Si prestamos atención, este estrato nuevamente se repite dos veces, ¿sí? Cuando en definitiva es el mismo, ¿sí? Eso sucede porque justamente uno se sube o cabalga, se dice, sobre el otro, ¿sí? Y se da esta repetición de estratos y la ubicación de roca antigua sobre roca moderna, ¿sí? Es otra forma, digamos, de determinar si estamos ante un fallamiento inverso Profe, o normal. Sí, ahí vendría a ser que el bloque de techo se pone arriba, digamos, del bloque piso, ¿o no?
Claro, exactamente, sube, ¿sí? Acá en el normal, acá baja, ¿sí? Fíjense las flechitas, esto respecto al plano de falla, ¿sí? Acá baja, es normal, ¿sí? Y en inversa es lo contrario, ¿sí? El bloque Claro, ajá, de sí. techo sube respecto al bloque Sube. piso, ¿sí? Ujú. Bien. Acá algunos ejemplos, ¿sí? Como les decía, pueden ser metros o kilómetros, ¿sí? Fíjense que tenemos rocas más antiguas sobre rocas más jóvenes, ¿sí? Paleozoico sobre Cretácico, ¿sí? ¿Se entiende? Jurásico, Sí, Cámbrico sobre Jurásico, ¿sí? O sea, esta roca es más antigua que esta y por la falla regional, digamos, ascendió y está sobre una roca más joven, ¿sí? Estos son kilómetros, como ven, ¿sí? Esto es, bueno, esta foto es muy conocida de Purmamarca, y estas fotos son de Estados Unidos, si mal no recuerdo. Bien. Y por último teníamos las fallas de rumbo, ¿sí? O el esfuerzo de cizalla, acuérdense, en donde ya más o menos creo que lo charlamos. El ejemplo típico es la falla San Andrés, que es lo que están viendo acá en la foto, ¿sí? En donde básicamente el movimiento es horizontal, como dijimos, ¿sí? Un bloque se mueve respecto al otro sobre un plano, ¿sí? El plano es vertical, pero el movimiento es horizontal, ¿sí? No es vertical como en las anteriores. Entonces, dependiendo de cómo se muevan, ¿sí? Cómo interaccionen los dos bloques de roca, ¿sí? Va a poder ser derecho o izquierdo. ¿Por qué? Si yo me paro sobre una falla de rumbo, el bloque que venga hacia mí, ¿sí? Me va a determinar si la falla es derecha o izquierda. ¿Se entiende lo que digo? Si yo me paro sobre esta imagen, ¿sí? No, ¿Cuál? Acá, fíjense, tenemos la falla acá en el medio, ¿sí? Esta línea que se ve es la falla, ¿sí? sí. Si yo miro la foto, el bloque que viene es el derecho y el que se va, digamos, es el izquierdo. Entonces, la falla, ¿sí? Es derecha, ¿sí? Si las flechas estuviesen invertidas, la falla sería izquierda. Acá se entiende un poco mejor, ¿sí? Fíjense, viene el río, ¿sí? O el arroyo, o la erosión, digamos. Fíjense, tenemos una falla que lo corta y en vez de este arroyo o río seguir, ¿sí? Fíjense que está desplazado, ¿sí? Hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, si yo me paro sobre la falla, este bloque que está acá abajo se acerca, o sea, sería el bloque derecho, y el bloque que está hacia arriba, o izquierdo, digamos, es el bloque que se aleja, ¿sí? Que es lo que está dibujado acá en el block diagrama. ¿Se entiende? Esto es una muy buena forma Sí, de sí. determinar y de que se entienda, Por eso digamos, dice usted que es el movimiento horizontal de los bloques. exactamente. Si bien la falla es O vertical, sea, hace un ¿sí? movimiento, claro. Los bloques se mueven, ¿sí? Hacia adelante, o sea, o vienen hacia nosotros o se alejan, ¿sí? No tenemos uno que suba y que baje, sino que se mueven horizontalmente, ¿sí? Ajá, sí. Bien. Y por último, nos quedan las fracturas o diaclasas, que si bien es la estructura más común, ¿sí? De la naturaleza o de las rocas, a diferencia de las fallas, no tienen desplazamiento, ¿sí? O sea, básicamente es la rotura de la roca sin desplazamiento, ¿sí? Estos son muy típicos, son muy conocidos, por lo menos se ve mucho en la televisión, que son las diaclasas columnares, y esto también es típico en todas las rocas ígneas, metamórficas, incluso las sedimentarias también, existen, ¿sí? Este tipo de estructuras o diaclasas o fracturas, ¿sí? Si volvemos un poco para atrás, fíjense, la fractura es la superficie a lo largo de la cual una roca pierde cohesión y los bloques presentan escaso desplazamiento uno respecto al otro, ¿sí? Y por otro lado la falla, ¿sí? Tiene movimiento, ¿sí? O sea, la fractura es la rotura y la roca no se mueve, y la falla es la rotura y el movimiento de metros hasta incluso kilómetros, ¿sí? Claro, ujú. Bien, Y la diaclasia entonces es una rotura nomás, o sea, no tiene desplazamiento. exactamente. Es la fractura, ¿sí? O rotura de la roca, ¿sí? No se mueve.
se mueve muy poco, ¿sí? Bien, bueno, preguntas. Ay, no, profe, se entendió todo, yo entendí re bien. No sé, mis demás compañeros. Sí, Acá fíjense al final, lo que les dejé. Yo estoy hablando por todos, perdón, chicos. Sí, ¿quién me habla? ¿Jazmín, me parece? sí, pero igual entendí todo, profe. Bueno, les decía, esta última oración, fíjense, las diaclasas son las grandes precursoras de meteorización química. Acuérdense lo que hablamos el otro día, ¿sí? De la meteorización física, cuando la roca se rompe, ¿sí? De manera física, y tenemos mucha más superficie de roca expuesta, ¿sí? Eso favorece, ¿sí? La meteorización química. ¿Entiende? Entonces las diaclasas son, digamos, una gran ayuda, ¿sí? Para la meteorización química. Bien. Bueno, vamos a ver. Profe, este PDF ya lo subió a la plataforma porque yo No, no alcancé a anotar todo. ¿Lo va a subir? está subido, pero todavía no lo pueden ver. Mm, ¿Pero después lo va a dejar ver? Después de las 22:40, Profe, qué cortitos cuando, que son estos PDF. bueno, si quieren, los hacemos largos, no hay problema. Lo unimos y No, quedan no, todos. no, son hermosos, así son divinos. ¿Qué le iba a decir, Bueno, profe? ¿El segundo sí. parcial es más pesado que el primero? O sea, ¿es más teoría o no? Más livianito se vea, ¿eh? Claro, se ve como que no tan pesado. El primero fue como que todo así, Bueno, ¡pum! recién pasaron 2 clases, así que no Ay, se no, adelante. profe. No Bien, sueñen, ¿eh? No sueñen. vamos a Pero, ver profe, lo ahora se entiende más siguiente. porque estamos más cancheras a lo que ya hicimos en el primer parcial. Ahora usted nos dice algo y ya sabemos. Al principio era como que no entendíamos nada. Claro, ya Bueno, sabemos que es una mejor, ropa o Las algo. palabras, ¿viste? Son más. mejor. Bien, a ver si ven ahí ya la pantalla. Sí, Bien, bueno, No, no veo nada. en la plataforma van a encontrar, ¿qué le pasa a esto? Ahí está. Van a encontrar el práctico número 6, ¿sí? Que es lo que están viendo, entiendo, ¿no? ¿Qué nos quedó pendiente de la sí. semana pasada? ¿Sí? ¿Qué procesos facilitan la formación de sedimentos? Muy fácil, ahí tienen para escribir, ¿sí? Y acá tienen 3 rocas sedimentarias para clasificar con el triangulito y practicar para el primero, para el rotatorio o para el segundo parcial, ¿sí? Si saben usar este triangulito, los de magmáticas lo pueden hacer fácilmente, ¿sí? Tienen acá, estoy viendo, está todo al 100, Profe, ¿sí? No hay que perdón, hacer no ningún escuché. cálculo. ¿Ese trabajo cuándo se entrega? ¿El que está mostrando ahora? La semana que viene. Ah, bueno, gracias. No lo dije, creo, perdón. Como les decía entonces, están todas al 100, ¿sí? No tienen que hacer ningún cálculo, solamente con estos porcentajes entrar en el triángulo, ¿sí? Ya Ah, con las bueno. explicaciones y el examen están cancheros y cancheras, así que espero que lo puedan hacer. Ese le iba a preguntar, profe, es lo mismo que el examen. Nada más que, bueno, Exactamente, solamente que distintos tipos de roca y distintos, digamos, nombres. porcentajes o nombres, claro, exactamente. Ah, bueno. Bien, ¿qué tipo de roca observa en la imagen? ¿Sí? Esto van a tener que repasar un poco la teoría del viernes pasado, ¿sí? Las estalactitas y estalagmitas también, si son qué tipo de roca sedimentaria, ¿sí? Muy sencilla la pregunta. Y acá les dejé, ¿sí? Son 2, 4, 6, 7 ejercicios, ¿sí? De escala, ¿sí? Para repasar un poco lo que hicimos en el práctico 4, ¿sí? Y para que cuando tengamos clases retomar este tema, ¿sí? Que es bastante importante. Bien,
esto es para la semana que viene, ¿sí? Les voy a dejar el link. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Un Profe, segundo. ¿y Sí. tiene calificación este trabajo? No, pero lo tienen que entregar igualmente. Claro. Ah, ok. Vale, Y vale. si no tenemos algún punto, profe, lo entregamos igual y después lo volvemos a subir si nos equivocamos. Claro. Ah, ok. Denme un segundo que Ya estoy tenemos fe que nos configurando vamos a acá. equivocar. Nos vamos Sí. asegurando, Jafín. Bien, bueno. Eh, eh, eh. Antes de explicar el perfil, que vamos a empezar a verlo hoy y después nos vamos a... Esto, lo que vamos a ver en un ratito, no va a ser para la semana que viene, pero la idea es que ya lo tengamos más o menos visto y poder encargarlo un poco, con un poco más de ánimo después. Ahora 10 y 10 se activa, ¿sí?, el cuestionario de la clase de hoy. Son 4 preguntas muy sencillas, ¿sí?, para que contesten. Y tienen media hora, fíjense que 22:10 hasta 22:40, ¿sí? Así que vamos a ver este práctico, ¿sí?, rápidamente, o lo vamos a tratar de explicar, ¿sí?, y después ya pueden arrancar con el cuestionario, ¿sí? ¿Ahora, profe, ya? Sí, 10 y 10, son las 10, faltan 10 minutos. Ay, no, qué miedo. Bien, bueno, esto está bastante feo. Bien, bueno, en la plataforma van a encontrar esto, ¿sí?, que es un mapa topográfico nuevamente, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es un perfil, o sea, la idea es que con esto, ¿sí?, y con nuestro conocimiento podamos determinar cómo es, ¿sí?, la topografía de un lugar, ¿sí? ¿Lo ven bien ahí ya? No sé si ya lo está compartiendo. Sí, Sí, se ve. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a tratar de descifrarlo antes de enseñarles cómo hacerlo, ¿sí? Vamos a tratar de entender de qué se trata esto, ¿sí? Fíjense, tenemos curvas de niveles principales, 700, ¿sí?, 750 y 800, ¿sí? ¿Cuál es la escala del mapa? Vamos acá abajo, ¿sí? El norte está para arriba, como tiene que ser, muy bien. Venimos acá y medimos, esto después si lo pueden imprimir mejor, fíjense, 5 centímetros o 50 milímetros, ¿sí? Si vamos con la regla de 3, si 5 centímetros son 100 metros, ¿sí?, 1 centímetro, que es lo que usamos como relación, ¿sí?, ¿cuánto es? 100 dividido 5, 20 metros, ¿sí? Entonces, la escala es igual a 1, ¿sí?, en ¿cuánto? 20, no, porque esto es centímetros y es metros, o sea, acuérdense que tiene que ser siempre una relación directa. Entonces, esos 20 metros los tenemos que pasar a centímetros, ¿sí? Si 1 metro son 100 centímetros, 20 metros, X, le agregamos los dos ceros, ¿sí? Y nuestra escala es 1 en 2000, ¿sí? ¿Se entendió eso más o menos? Ay, no, Sí, profe. profe. No Lo hacemos de vuelta si quieren. Vamos a empezar de vuelta. Ok. Fíjense, tenemos acá, nos dice que el mapa, si miramos esto, nos dice que esta línea, ¿sí?, desde este 0, ¿sí?, hasta acá, hasta el 100, ¿sí?, mide, vamos a redondear, ¿sí?, 5 centímetros, ¿sí?, o 50 milímetros, ¿sí? Entonces, nos está diciendo que 5 centímetros son 100 metros, ¿sí? Y acuérdense que para la escala siempre es una relación directa de 1 en tanto, ¿sí? 1 en 100, 1 en 100.000, 1 en 200.000, 1 en 500.000, 1 en 20, 1 en 300, ¿sí?, lo que sea. Entonces, esto nos está diciendo que esta línea de 5 centímetros representa 100 metros en la realidad, ¿sí?
O sea que cualquier cosa que yo vea en el mapa de 5 centímetros, ¿sí? Que yo mida, van a ser 100 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ahí sí. O sea, si yo digo de A a B hay 100, fíjense, 15 centímetros, ¿sí? ¿Qué distancia hay? Planimétrica, ¿no? Si dijimos que en 5 centímetros tengo 100 metros, ¿sí? En 15 centímetros, X, que es igual a, ¿cuánto? 300 metros, ¿sí? O Sí, sea, profe, 5 por sí. 3, 15, y 100 por 3, 300, ¿sí? Bien, entonces, para sacar la escala, esto es lo mismo, ¿sí? Nada más que necesito saber cuánto representa una unidad, no 5 unidades, ¿sí? Entonces, si 5 unidades o 5 centímetros representan 100 metros, una unidad o un centímetro me van a representar, la regla 3, 20 metros. Pero yo no puedo poner acá 1 en 20, ¿sí? Porque en definitiva, si pongo 1 en 20, estoy diciendo que un centímetro, ¿sí? Son 20 centímetros y no es la realidad, ¿sí? Estamos diciendo que un centímetro son 20 metros, ¿sí? Entonces, para expresar la escala, lo que hacemos es 1 en, y pasar los 20 metros a centímetros, ¿sí? Acuérdense que un metro es igual a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, hacemos el 20 por 100, ¿sí? Y nos da 1 en 2000. Esa es la escala. Eso es lo primero que tienen que hacer siempre que tengan un mapa y que no sepan la escala numérica, ¿sí? Esto se llama escala gráfica, ¿sí? Que en definitiva es bastante útil. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, achico el mapa, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto deja de medir 5 centímetros, ¿sí? Fíjense, mide 3,7 ahora. Pero no importa. ¿Por qué? Porque como se achica la imagen, se achica la recta, ¿sí? Entonces es proporcional o directamente proporcional, ¿sí? Y ahí Profe, sí así me sacamos la cambia escala, ¿no? este número. ¿Cómo? Así vamos a sacar la escala cuando usted, o esto es otra cosa, lo del trabajo práctico Sí, 6 es lo sí. mismo, o sea, sacar la escala, así. Sí, en realidad en el práctico 6 lo que les doy son estos valores, ¿sí? O sea, les digo, por ejemplo, Ah, bueno. si tengo un mapa que que vamos a poner 30 centímetros, ¿sí? Son 3000 metros, ¿qué escala tiene? ¿Sí? Un centímetro, lo divido, ¿sí? 3000 dividido 30, ¿cuánto da? ¿Sí? 100 metros. Entonces, mi escala no es 1 en 100, sino que es 1 en 10.000, ¿sí? La escala, en ese caso. Ujú. Sí, profe. Vamos a... Espera, habíamos dicho 100 y acá habíamos dicho 5. Acá habíamos dicho 20. Bien, bueno, hasta ahí más o menos eso es, digamos, lo primero que hay que hacer y la escala, ¿sí? Entonces, sabiendo la escala, lo que vamos a hacer ahora es tratar de entender, ¿sí? Qué sucede a lo largo de esta línea, ¿sí? Para poder dibujar un perfil. Entonces, vamos a extender un poco acá. Entonces, si yo quiero dibujar un perfil, ¿sí? Lo voy a hacer rápido, ¿sí? Para que no va a tener el mismo tamaño, ya les aviso. Si yo quiero hacer un perfil desde A, que está al suroeste, ¿sí? Hasta B, que está al noreste. Quiero interpretar la topografía, ¿sí? Fíjense que más o menos en el medio tenemos, digamos, una zona alta, ¿sí? Que empieza en 900, baja hasta 800, baja hasta 750, 850, perdón, 800, 750, baja y después empieza a subir de vuelta, ¿sí? O sea, fíjense que incluso acá está dibujado un arroyo, ¿sí? Entonces, esto lo podemos dibujar de esta manera, algo así,
arranca en 850, baja a 800 y pasa el arroyo y después empieza a subir de vuelta. ¿Se entiende? Más o menos. Ahora bien, ¿cómo llego, ¿sí?, a esto? O sea, esto lo puedo interpretar a simple vista, pero no estoy haciéndolo exactamente como es la topografía, ¿sí? Entonces, ¿cómo llego a eso? Llego de la siguiente manera. Si ustedes lo van a hacer en papel, ahora les voy a decir cómo hacerlo, ¿sí? Pero lo que generalmente se hace es lo siguiente. A lo largo de esa línea, ¿sí?, lo que hacemos es justamente marcar, ¿sí?, todas las curvas de nivel. Ahora lo voy a acomodar para que se vea. Más o menos. Ahí no va a quedar exacto. Algo así. Entonces, ¿qué hacemos? A lo largo de esa línea, ¿sí?, marcamos todas las curvas de nivel, ¿sí? Tuc, 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 tuc. Y si ustedes lo hacen en papel, tienen que agarrar una hoja, ¿sí?, Y en la blanco. regla, ¿no, profe? Sí, una regla. Por ahora lo van a usar después, digamos, pero ahora con marcar, poner la hoja así en blanco, ¿sí? Ponen la hoja en blanco a lo largo del perfil que les interesa hacer, ¿sí? Y marcamos ahí. Exactamente. En la hoja en blanco, ¿sí?, van marcando, ¿sí?, todas las líneas, porque está blanco, y va marcando, ¿sí?, todas las curvas de nivel, ¿sí? Una vez que tienen esto, yo lo voy a llevar al otro, ¿sí? Una vez que tienen eso, ¿sí?, que en definitiva es esto que tengo acá hecho, ¿sí?, es esto, ¿sí? Lo que hacen es, lo ponen horizontal, ¿sí?, marcan la línea, ¿sí?, y acá en la columna, ¿sí?, en vertical, van marcando, ¿sí?, los valores de altura. ¿Qué pasa con esto? Esta escala horizontal era 1 en 2000, habíamos dicho. Si yo hago 1 en 2000, ¿sí?, fíjense que necesito 5 centímetros para que sean solamente 100 metros. ¿Sí? Ahí está, 5 milímetros. ¿Sí? Entonces, todo este cubo me representa 100 metros de altura recién. ¿Sí? Si yo tuviese que representar 800, ¿sí?, no me entra en la hoja directamente. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar la escala, ¿sí?, a una escala un poco más chica, ¿sí? O sea, más chica quiere decir que el mismo centímetro me represente más espacio, ¿sí?, en la realidad. Entonces, fíjense que la escala horizontal en este caso, 1 centímetro, ¿sí?, representa 20 metros, ¿sí? Y en la escala vertical, 1 centímetro representa 50 metros, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, achico bastante, ¿sí?, y incluso me queda una topografía un poco más real. Entonces, ¿qué hago con esto? Que lo traje de la otra hoja y ya una vez que tengo dibujado, digamos, las columnas, lo que hago es lo siguiente. Vamos acá al 800, ¿sí? Marcamos un puntito, vamos al 750, lo voy a hacer rápido, esto lo pueden hacer, después lo pueden hacer con cada uno, digamos, con cada una de las que marcaron, ¿sí? 750, nos vamos al 710, que es más o menos ahí aproximadamente. El 710, acuérdense que era el arroyo, ¿sí? Marcamos 2, porque es el arroyito, ¿sí?, digamos, donde hace el quiebre de pendiente. Vamos al 740, que es 20, ahí más o menos.
marcamos, ¿sí? Marcamos, tenemos otro, y acá nos encontramos con que empieza a bajar de vuelta. Entonces, marcamos de vuelta, aprox ahí. Y en definitiva, este habíamos dicho que era el de la punta, 810, 20, 30, 40, 50, el último. Este último es 810, 20, 30, 40, 50, es el último. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo los puntos ahí marcados, lo único que tengo que hacer es, ¿sí?, unirlos y ya me queda, ¿sí?, la pendiente. Ah, no, habíamos dicho que bajaba acá, ¿sí? Algo así, ¿sí? Entonces, acá tenemos el arroyo, ¿sí? Acá tenemos el perfil topográfico, ¿sí? Después le vamos a agregar un poco de dificultad y le vamos a agregar la geología, ¿sí?, en profundidad, que en definitiva es lo que nos interesa, ¿sí? Pero bueno, ahí más o menos, ¿sí?, ya tienen el perfil topográfico, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos, después lo pueden volver a mirar e intentar hacerlo. Esto lo vamos a Sí, tratar de hacer en profe. clase, ¿sí? Así lo podemos ver. Después en profundidad podemos interpretar los pliegues, ¿sí? Por ejemplo, si Ay, tenemos no, algo no así, digo. si tenemos algo así, ¿sí? Uy, ¿qué pasó? Desaparecieron. Ahí está. Si tenemos algo así, ¿sí?, podemos decir que, bueno, tenemos un pliegue. ¿De qué tipo? Lo estoy haciendo muy rápido, ¿eh? El dedo. ¿Qué pasaba cuando era así? ¿Cómo se llamaba? Era Anti, clinal. Muy bien. An- antilineal. anticlinal y sinclinal. Antilineal. ¿Sí? Ajá, Anticlin- antilineal. anticlinal Ajá. y sinclinal. Cuando es una loma es un anticlinal, cuando es un pozo es un sinclinal. ¿Sí? Así que bueno, más o menos esa es la idea, ¿sí?, de este práctico, ¿sí? Lo vamos a tratar de trabajar en el aula, como ya les decía. Así que bueno, intenten hacerlo, no se vuelvan locos. Si logran hacer algo, entréguenlo o cárguenlo, ¿sí? Y, y lo voy viendo, ¿sí? Así que, bueno, vamos con el cuestionario. ¿Empezamos ya, profe? Profe, ya nos robó Eh, 4 minutos. uh, no sé si van a llegar ahora. A ver si está habilitado. Fíjense, intentos 3, así que ya hay 3 que entraron. No le robé nada a nadie, me parece. Pero yo estuve, no, ni siquiera entré, profe, no se vale. Bueno, primera pregunta, ¿qué es una falla y qué tipos de falla conoce? Yo tampoco, yo recién estoy entrando. Tramposos, ¿quiénes fueron a él? ¿Qué tipo de fuerzas se relacionan con cada borde de placa? Fácil. Pregunta número 3. ¿Cuál es el bloque techo y cuál es el bloque piso de una falla? Muy fácil también. Ahí pueden incluso decidir hablar un poco de los tipos de falla. ¿Qué es un pliegue? ¿De qué tipos conoce? ¿Y cuáles son sus características? Recién los acabamos de nombrar, así que ténganlo en cuenta. Bien, bueno, chicos y chicas, tienen hasta 22:40, ¿sí?, para contestar esas 4 preguntitas muy sencillas. Y yo ahora voy a agregar, me está faltando para que puedan entregar. Sí. Les voy a dejar el
el link para entregar esto. Ahí. Bien. Y bueno, vamos a... Nada, tienen 20 minutos más, 25 todavía, para contestar, ¿sí? Así que están medio sobrados de tiempo. Vamos a dejar de grabar, porque no hace falta grabar esto.